Bueno, vamos a hablar acerca de esto, un sacrificio vivo, así que le pido por favor buscar en su Biblia, en su copia de la palabra, el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1, libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahí vamos a estar hablando acerca de esto, un sacrificio vivo, muy importante este tema. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Romanos capítulo 12, 1. Dice la palabra del Señor. Espero que ya puedan estar ahí conmigo en este libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, podemos leerlo nuevamente, este pasaje de la Escritura, y vemos al apóstol Pablo rogando o exhortando, como también lo dicen algunos comentaristas: les ruego por las misericordias de Dios, vista la gran misericordia de Dios, les ruego, les exhorto que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ofrezcan sacrificios vivos, santos, agradables, que es nuestro culto racional. Ahora, el contexto deja claro que la palabra cuerpo en realidad se refiere a toda la personalidad que nosotros tenemos. Pablo dice que estos sacrificios deben tener las siguientes características. Deben tener 3 características. Tienen que ser vivos, santos y agradables. Vivo debe proceder de la nueva vida que hay dentro del creyente. O sea, de una vida regenerada. Y además de la vida de cada persona. Debe ser santo porque debe ser producto de la influencia santificadora del Espíritu Santo en el creyente. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos una santidad posicional, que es la que encontramos cuando Cristo nos salva, pero también tenemos una santidad que es progresiva. Dios nos va santificando día a día y tiene que ser producto de la influencia santificadora del Espíritu Santo en nosotros. Y por consiguiente, este sacrificio tiene que ser agradable a Dios. El sacrificio que presentó Abel, por ejemplo, la Biblia dice que fue agradable a Dios, que Dios lo vio con buenos ojos, que subió como un olor fragante delante de Dios y Dios lo aceptó. No así el sacrificio de Caín, su hermano, que él presentó a Dios lo que él consideraba que era mejor, pero no era lo que Dios había pedido. Bueno, pues de nosotros se pide que seamos sacrificios agradables, aceptados por Dios, muy gratos a aquel a quienes los creyentes lo dedican. Ahora el apóstol añade que es vuestro culto, lo cual se ha dicho anteriormente sobre la palabra culto. También tiene vigencia aquí. Bueno, en otro capítulo, en el capítulo 9, versículo 4, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas. Sobre esta palabra, Pablo está pensando en la acción de adorar, la consagración total de un corazón, también de la mente y de los hechos. En realidad, todo lo que uno es, tiene y hace a Dios. O sea que todo lo que yo pienso, que todo lo que yo veo, que todo lo que yo escucho sea un acto de adoración a Dios. Nunca nos hemos referido a la adoración como cantar, por ejemplo. Cantar es una cosa, una parte de la adoración, pero la adoración es un estilo de vida que yo practico cuando manejo. Tengo que ir adorando cuando manejo, ser una persona que tiene dominio propio sobre sus palabras o sobre sus acciones, por ejemplo, en algo tan común como conducir un auto, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice que es nuestro culto racional. El culto racional, la palabra racional viene de una raíz griega que se llama lógiken o lógicos. O sea, la palabra obviamente nos recuerda la palabra lógico, como que si Pablo estuviera diciendo:
sea usted un sacrificio vivo, que es su culto lógico, que es lo más lógico que usted puede hacer. Sin embargo, el significado de esta palabra no es determinado por la etimología, es decir, por la palabra lógico nada más, sino por su uso en determinados contextos. No es solamente con base en este uso que estamos teniendo aquí. Según esta interpretación, lo que Pablo está diciendo es que brindarle a Dios una devoción de todo corazón es el único culto razonable o lógico. Pero que esta interpretación del adjetivo griego tiene sentido no es la única posible, quizá ni siquiera la mejor. Hay otra ocasión donde aparece esta palabra, es en primera de Pedro 2:2, que dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Y esa palabra espiritual viene de la misma raíz, logiken. Y por supuesto ahí no aplica la interpretación de lógico, sino de espiritual. Como lo evidencia el contexto, Pablo está hablando de un sacrificio o que es nuestra adoración espiritual a Dios. Presentar mi cuerpo sí es parte de mi sacrificio, pero también mis pensamientos, también mis acciones, también lo que escucho, lo que digo, todo lo que yo hago con mi ser es un acto que sube como algo vivo, santo y agradable a Dios. Nos puede causar sorpresa entonces que varios traductores hayan aceptado para Romanos 12:1 la traducción culto espiritual. Pero aunque espiritual bien puede ser la mejor traducción del adjetivo que Pablo usa, el significado de Romanos 12:1, considerado como una unidad, es ciertamente este. Voy a decirlo. Es justo y correcto. Estoy parafraseando lo que Pablo pudo haber estado pensando en su corazón. Es justo y correcto, y por eso es lógico y razonable que aquellos que han sido grandemente privilegiados se ofrezcan a Dios de todo corazón como sacrificios vivos, santos y agradables a Él. De hecho, el énfasis de ese versículo, Romanos 12:1, recae sobre la palabra por. Os ruego ¿por qué? Por las misericordias de Dios. O sea, las bondades que Dios nos ha manifestado. Entonces, lo que parece que el apóstol Pablo está diciendo es que en vista de la misericordia de Dios, tan grande, tan abundante, se impone una respuesta voluntaria de parte mía, como gratitud, como alabanza, como adoración, como respuesta al sacrificio de Jesús por mí. Y en consecuencia, cuando Él está en conexión, menciona esto: las abundantes y grandes misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Y lo que da a entender es que son grandes y abundantes esas misericordias. Recuerde algo, amado y amada hermana. La Biblia dice en el libro de Lamentaciones que por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Eso significa que si usted todavía puede caminar y respirar, significa que es a causa de la misericordia de Dios, no a causa de nuestra justicia, porque a causa de nuestros pecados nosotros estaríamos desde hace mucho en otro lugar. Un sacrificio vivo tiene que ver con santidad, porque ya lo dije antes, ya el texto nos lo dijo, ¿verdad? Les ruego que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo. También tiene que ver la palabra puro, y la semana pasada estuvimos nosotros en un foro que se llamaba nivel 4.8. Se llamaba nivel 4.8 porque la forma en que deben pensar los jóvenes es como dice Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, porque, bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que nosotros actuamos, antes lo tuvimos que haber pensado. Una persona no se roba algo sin haber pensado robárselo. Primero, la intención nació en su corazón, en su mente. Y después de eso se lo robó, lo llevó a la acción, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de santidad,
estamos hablando de limpieza, de castidad. Y quiero leerles un mensaje que recibí la semana anterior, hace como 15 días. Y obviamente no voy a decir quién me lo mandó, pero es una persona que estimo, que aprecio, es un nuevo amigo. Y él me pone: buenos días, hermano, sé que has estado orando por mí y se lo agradezco mucho. Sé que usted y otros hermanos que me aman en Cristo y se alegran mucho de ver cambios en mí. Sé que ustedes se alegran de ver cambios en mí. Le pido que me ayude a orar por algo muy importante. Tengo 2 semanas y media que no he visto pornografía, ni he caído en masturbación. Todas las noches me acuesto orando, teniendo un devocional para dormir y pensando en la palabra de Dios. Y en las mañanas me levanto y oro y vuelvo a leer su palabra. No deseo volver a caer nunca más en eso. Deseo agradar a Dios más de lo que deseo agradarme a mí mismo. También sé lo negativo y tóxico que esas prácticas pueden calar en mi mente y en mi corazón. Cuando ore por mí, recuerde esta petición. Yo también de parte mía oro constantemente por eso. Deseo amar a Dios por sobre todo lo que yo desee y sienta. Yo pensé: qué honestidad a este joven, qué valentía. Hasta encuentro de verdad mucho valor, mucha honestidad. Dios sabe la resolución de este caballero y Él pagará a este joven sus nuevas decisiones y convicciones. Ahora, yo humanamente hablando, le doy una enorme felicitación a este caballero, porque el principio de enmendar un pecado es reconociendo y llamándolo por lo que es pecado. Y él está haciendo esto. Ahora, no hay muchas personas, es más, yo creo que estos mensajes son muy raros, que me entre un mensaje así. Sin embargo, la Biblia dice: huye de las pasiones juveniles. Y yo no tengo que ser adivino ni profeta para saber esto, pero sé que usted, no importa la edad que tenga, no importa si tiene 50 años, no importa si tiene 60 años, tendrá algunas luchas que estará enfrentando. Algunas luchas que estará enfrentando. Cuando hablamos de pasiones juveniles, se refiere que son luchas que tenemos constantemente. En la vida, independientemente de nuestra edad. Ahora, quiero referirme a la santidad como un resultado. No es un fin la santidad. No es que usted tiene que dedicarse a buscar la santidad y perseguirla, aunque sí debe ser santo. Sino es un resultado. La pureza y la santidad no es una causa, sino un efecto. Es el efecto del temor de Dios. Y voy a referirme a la santidad como un producto. ¿Qué está haciendo este joven, por ejemplo, del mensaje? ¿Qué fue lo que él mencionó que está haciendo para luchar contra eso? Orar, leer la Biblia, se acuesta meditando en la Biblia y despierta meditando en la Biblia, y ha renacido un deseo de agradar a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, el resultado, como él lo dijo, es que se está apartando de la pornografía y de otras prácticas que a Dios no le agradan. En otras palabras, el resultado de las 5 cosas que yo mencioné que él está haciendo es la santidad. Si la pureza no se busca como un fin, si la pureza más bien yo la busco, la santidad, como un sacrificio vivo, pero busco hacerlo por nada más o sea, hay gente que, lo que me refiero es que hay gente que deja de tomar, no porque crea que a Dios eso no le agrada, simplemente porque se enteraron de que eso es malo para su cuerpo. Hay gente que ha dejado las drogas porque saben que eso es malo para su cuerpo, no porque haya una conciencia de que eso realmente a Dios no le agrada. Entonces, cuando hacemos ese esfuerzo moral, yo le llamo a eso moralismo. O sea, un esfuerzo que no tiene el propósito de agradar a Dios. Pero este caballero en este mensaje decía: yo deseo agradar más a Dios que lo que deseo agradarme a mí mismo. Y yo no quiero seguir haciendo eso. Deseo amar más a Dios por encima de sobre todo lo que yo sienta o desee.
Y por eso me parece tan bueno este mensaje, tan importante. La santidad es un producto terminado, es el resultado, es el temor a ser descubierto, no cuenta como santidad. O sea, si una persona se cuida para no ser hallado en un pecado, eso no se llama santidad. Simplemente yo diría se llama ser, como decía una tía mía, es ser mojigato, no es tener un deseo de agradar a Dios. Pero quiero referirme a eso, quiero compartirles algunos puntos que compartí en ese foro. Número 1, la santidad es el resultado de estar decidido de corazón a dar gloria a Dios. Entonces, por favor, busque el libro de Malaquías capítulo 2, versículo 1. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 2. Está antes de Mateo, Malaquías 2, 1. Si alguien dice, ¿cómo yo puedo luchar contra el pecado que está en mí? Por ejemplo, esos puntos que este caballero mencionaba en el mensaje, pornografía, masturbación, por decir algo. Son dos ejemplos que en realidad otra gente lucha contra drogas, lucha contra, contra, tal vez no, la tentación no es la pornografía, simplemente es decirle que no al sexo ilícito. ¿Verdad? Es el mismo pecado, una manifestación diferente. Pero cualquier manifestación, si cualquiera persona, joven o adulto, me pregunta ¿cómo yo puedo dejar un pecado X? Creo que hay un versículo que es muy determinante. Es Malaquías 2, 1 y 2. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Ahora, entendemos que cuando se habla de sacerdotes, se está hablando de un grupo selecto de personas que deberían ser los principales que den ejemplo en asuntos de santidad y que deberían ser sacrificios vivos. Pero aquí en Malaquías eso no estaba pasando. Y dice la palabra de Dios en Malaquías 2:2, dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Hay dos cosas ahí: oír la voluntad de Dios, escuchar los consejos de Dios y los mandamientos de Dios, mirar con miras a obedecer. Y número 2, si no se deciden de todo corazón. Cualquiera persona que quiera luchar realmente contra la lujuria o contra el robo o contra la mentira o contra cualquier pecado, la forma de hacerlo siempre es la misma, decidiéndose de todo corazón, no volver a hacer eso que tanto desagrada a Dios, porque si lo hace, entonces no podrá agradar a Dios, no podrá hacer un sacrificio vivo, no podrá ser santo y no será agradable, terminará viviendo su vida como Caín, ofreciendo cosas que Dios no está aceptando. Y de alguna forma calmando la conciencia porque, digamos, siente que está ofreciendo algo a Dios. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Es el resultado de un corazón temeroso. La santidad es el resultado de un corazón temeroso. No puede haber santidad sin temor de Dios. La Biblia dice en Daniel 1:8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Otra palabra diferente para decidir. En el libro de Malaquías habla de decidirse de todo corazón, y Daniel hizo lo mismo, él se propuso de todo corazón no contaminarse, no deshonrar a Dios con lo que él fuera a tomar o con lo que fuera a comer. Hay mucha gente que no piensa en esto a la hora de comer o tomar o con quienes se juntan o los lugares donde se meten o las personas con los que andan o la música que escuchan. No piensan en esto, pero es importante que usted proponga en su corazón no contaminarse con lo que el mundo ofrece, de que usted no tome la forma de este mundo. Otra cosa, número 3, es el resultado de comprender que Dios está en todo lugar. La santidad es muy importante. En este tiempo de cuarentena o sin cuarentena, en todo tiempo es muy importante la santidad. En el Salmo 139, el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? Es entender que Dios es omnipresente, que no importa que usted
se vaya a otro país y usted se meta en un lugar donde usted piensa que nadie lo está viendo, ahí Dios está. Ahí Dios está y los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo a los buenos y a los malos. Es muy importante entender esto. También es importante entender que Dios no solo es omnipresente, sino que es omnisciente. Es decir, Él no necesita estar en todo lugar, aunque pueda hacerlo. No lo necesita porque Él lo sabe todo. Eso significa omnisciente. Número 4, es el resultado de entender que Dios sabe todo. Número 5, es el resultado de ser un recipiente de la sabiduría de Dios. Hay uno de nuestros textos favoritos de doña Sara y mío, que es Santiago 3:17. Santiago 3:17 dice, porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna. Pero lo que es primero, una persona que es sabia, según la sabiduría del cielo, según la sabiduría de Dios, es que es pura. O sea que no van a tener que rogarle o exhortarlo para que sea santo y que ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo y santo, sino que es el resultado de ser una persona que le teme a Dios y que es sabio. Número 6, es el resultado de tener bien el discernidor, digo yo. El discernidor, porque yo sé que esa palabra no está en el diccionario de la Real Academia, pero el discernidor es que usted no tenga la conciencia cauterizada, que usted sepa, dice la Biblia en el libro de Jonás, que los habitantes de Nínive no sabían distinguir o discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Es decir, ellos no sabían discernir, discriminar o separar. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Pero si usted tiene el discernidor, entre comillas, bueno, entonces usted va a llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Es un resultado de no ignorar también la santidad, el ser un sacrificio vivo, el no ignorar los planes del enemigo. Porque a veces la gente dice, es que yo cometí ese pecado por ingenuidad. Yo fui muy ingenuo. Yo le digo algo, amado hermano y amada hermana. Para los cristianos ser ingenuo es pecado. Para los cristianos ser ingenuo es pecado porque la Biblia dice que debemos ser mansos como palomas. Pero debemos ser astutos. Astutos es lo opuesto de ser ingenuo. O sea, tenemos que ir un paso adelante. Yo creo que José iba un paso adelante. Él sabía ya que la esposa de Potifar le hacía ojos y le insinuaba que ella quería hablar con él, quedarse más rato con él, de lo apropiado. Y José iba 5 pasos adelante porque él no era ingenuo. Él era un hombre temeroso de Dios, sí, pero astuto también, que es parte también de la sabiduría de Dios. Que usted no diga, mira, caí en tal pecado por ingenuo, sino que usted es astuto, usted sabe qué intenciones puede tener otra persona con usted o otra persona que le propone un negocio que no es correcto, que usted va a deshonrar a Dios, entonces tener muchísimo cuidado. Es el resultado también la santidad de haber considerado el costo. La gente a menudo está arrepentida de las consecuencias, no del pecado en sí. Pero aunque debiéramos de arrepentirnos del pecado en sí, también es importante considerar las consecuencias. Si yo decido ir y pecar, eso me puede costar mi familia. Me puede costar el privilegio de servirle a Dios. Me puede costar una enfermedad venérea. Me puede costar que mi testimonio se vaya al suelo. O sea, las consecuencias de un pecado. Satanás nada más nos dice, vea, usted va a disfrutar tanto. Pero si usted pudiera saber cuánto va a ser la factura final, el costo final, yo le aseguro que usted no caería en pecado. Porque el costo normalmente es muy alto. Satanás no le dijo a David cuánto le iba a costar, cuánto le iba a salir la factura por acostarse con Betsabé. Cayó en pecado con Betsabé
Y eso le costó su comunión con Dios. No su relación con Dios, pero su comunión con Dios. Por eso le decía a Dios, vuélveme el gozo de su salvación. Le costó su gozo. Le costó aflicciones en el cuerpo, porque él decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Le costó la muerte de un hijo suyo. El caer con Betsabé le llevó a matar al marido de ella. Y esto le trajo un montón de consecuencias, porque al manchar sus manos con sangre, después en su familia, un hijo suyo mató a un hermano que había violado a una media hermana. Y en realidad el costo fue altísimo. Cuando David censó al pueblo, 70,000 personas murieron. Siempre el costo por nuestro pecado sobre nuestra propia vida o sobre las personas que amamos es gigantesco. Por eso es mejor aceptar la exhortación del Espíritu Santo a través de Pablo de ofrecerle a Dios su cuerpo, su mente, su voluntad, sus pensamientos como un sacrificio vivo, santo. La santidad es el resultado de haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es un subproducto de la santidad. Entonces, poder tener mi cuerpo como un sacrificio vivo es un subproducto de ser dominado, de poder ser dueño de mí mismo, de poder decirle a mi cuerpo qué hacer y qué no hacer. Hay un proceso que casi no le falla a Satanás y tiene que ver con un proceso de 4 pasos: ver, codiciar, tomar y esconder. Ver, codiciar, tomar y esconder. Así fue como cayó Adán y Eva. Ellos vieron el fruto, les pareció que era bueno, lo codiciaron, lo tomaron, y una vez que tomaron el fruto se escondieron. Igual con Acán. Acán vio el manto babilónico, lo tomó, lo codició, lo tomó y después se escondió. Y esto le trajo grandes consecuencias. Adán y Eva salieron del huerto del Edén a consecuencia de ellos ver, codiciar y tomar ese fruto. Acán fue muerto con toda su familia como resultado de ver, codiciar y tomar ese manto y ese lingote de oro y esas cosas. Entonces es muy importante que usted cuide lo que ve, porque la mayoría de pecados inician en la vista, y la Biblia dice que el ojo no se sacia de ver. Hay algo que es muy cierto, y es que el ojo no se sacia de ver. O sea, por eso podemos entrar a Facebook o a Instagram o a Twitter y meternos y estar ahí minutos, horas seguidas. ¿Por qué? Porque el ojo no se sacia de ver, ya es una ley natural. Entonces tengan cuidado con lo que ve. Tiene que establecer barreras morales altas, que usted se proponga poner barras o barreras o vallas alrededor de su vida que lo vayan a proteger de una caída. La Biblia dice en Job 31:1, dice Job: hice pacto con mis ojos, hice pacto con mis ojos. Si usted quiere ser santo, si quiere mantener su cuerpo como un sacrificio vivo, tiene que hacer un pacto con sus ojos. Poner guarda en sus ojos. Y saber que hay cosas que no le conviene ver. No le conviene ver. Mucho menos codiciar. Mucho menos tomar. Porque tarde o temprano entonces se encontrará escondiendo algo, escondiéndolo de la gente. Pero otra de las consecuencias es que todo lo que hacemos en la oscuridad, Dios siempre lo saca a la luz. Un día entra Dios y enciende la luz. Y todo sale a la luz. Se pueden ver toda la suciedad, todas las cucarachas. A veces la misericordia de Dios no enciende la luz. Y la persona tiene oportunidad de arrepentirse antes de que sea un escándalo. Pero a veces Dios se cansa y llega, entra y enciende la luz y las personas quedan
desnudas ante su vista y ante la vista de los demás. Y esto trae descrédito al Evangelio de Cristo. Por eso, amado hermano, preséntese usted como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Voy a finalizar con un versículo que es muy conocido. Por favor, busque 1 de Pedro 1:13. Y finalizamos con esto, un llamamiento a una vida santa. Que usted pueda imaginarse el altar. Y como decía un himno, ¿te has puesto en el altar de Dios? ¿Te has puesto en el altar de Dios? ¿Está usted dispuesto a llevar su vida al altar y decir: Dios, aquí estoy, soy un sacrificio vivo, quiero consagrarme a usted cada día? Primera de Pedro 1:13, por favor. Dice ahí la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Sed sobrios es nada más como no andar ebrio espiritualmente. Una persona ebria hace locuras. Una persona ebria espiritualmente no piensa en lo que hace, nada más hace lo que se le viene a la mano a hacer, y eso puede destruir muchísimo. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Me gustaría finalizar orando, pero que usted medite estos versículos. Sed santos como yo soy santo. Sea santo como Dios es santo, en toda su manera de vivir. ¿Qué significa en toda su manera de vivir? En toda su manera de vivir es tal vez áreas que yo no he mencionado. Yo sé que yo me he referido mucho a la pureza sexual, y ese día del foro lo hice así, me referí mucho a la pureza sexual, pero pureza no es solo sexual. Toda vuestra manera de vivir. Yo les pediría que por favor ustedes ahí en el grupo puedan anotar qué es ser santo en toda vuestra manera de vivir. Por ejemplo, lo que yo escucho, lo que yo hablo. Tengo que ser santo en lo que yo hablo. Toda mi manera de vivir es en lo que pienso. Tengo que ser santo como esposo, como papá, como empleado. Tengo que ser santo en toda mi manera de vivir. Entonces, que usted pueda estar tranquilo en ese sentido. Que usted diga: Dios, estoy procurando cumplirle a usted, presentarme ante usted como un sacrificio vivo, santo y agradable. Padre Celestial, Señor Jesús, por favor, perdona nuestros pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, gracias porque su misericordia ha sido muy grande, infinita su bondad. Señor, y te damos muchas gracias por eso. Te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos como dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Señor, eso suena como muy alto para algunas personas, pero te rogamos, Señor, que podamos caminar como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que podamos agradarle en toda nuestra manera de vivir, en todo lo que implica estar en este cuerpo, que lo honremos con nuestros pensamientos,
con nuestra voluntad, con nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y que el perfume que salga de nuestra vida sea agradable a usted, Señor. Se lo pido y te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.